Bien, estamos con el doctor Iván Hidalgo para comentar lo que ha sido algunas cifras del mensaje presidencial relacionado al tema de las políticas sociales, que en opinión de Iván Hidalgo no son ciertas. Iván, buenas noches, gracias por estar en Redes y Poder. Buenas noches. Iván, tú has dicho claramente, el presidente ha mentido. ¿Así de duro es, así podemos decir, con respecto al mensaje presidencial? Pero por supuesto, del momento que el presidente indica que el Perú lidera la gestión social en Latinoamérica y vemos los resultados de su gobierno, evidentemente es una farsa, la farsa de la inclusión social. Y esto lo demuestro con cifras del propio gobierno. Pero antes de eso, ¿no te parece que estás mirando el vaso más bien medio vacío en lugar de medio lleno? Es decir, no eres parte de ese grupo de opinólogos o personas que miran negativamente lo que el presidente está haciendo. Yo evalúo cifras, es decir, resultados, no es solamente enunciarlos. En políticas públicas, tú bien sabes que hay tres criterios fundamentales: voluntad política, presupuesto y capacidad gerencial para llevar a cabo los objetivos que se trazan al inicio de un gobierno. Y entonces, si el presidente Humala indica que al haber disminuido en su gobierno 1.400.000 los pobres, y eso lo califica como un acto en el cual lidera con esas cifras en Latinoamérica la gestión social, entonces habría que evaluar, por ejemplo, en el periodo anterior 6 millones salieron de la pobreza, se redujo del 48 al 28%. Entonces, pienso que falta un espíritu de autocrítica, de mirar qué son las cosas que no están funcionando y vamos a los resultados. Ya, a ver, vamos a ver, hay un par de cuadros interesantes. Los cuadros siempre son buenos mostrarlos para que la gente entienda un poquito mejor. Sí. Yo quisiera poner el primer cuadro que tiene que ver con la incidencia de la pobreza total 2005-2014. Es decir, ese cuadro que podemos ver, que nos puede ponchar el director, por favor, es un cuadro muy bien sencillo, lo hemos simplificado para que lo puedan ver. Está en pantalla ahorita, amigos de Redes y Poder. Así es. El cuadro muestra a la izquierda el año 2005 y a la derecha 2014. Así es. Son del 2005 a 2014 y muestra 2005 arriba 55.6% de pobres extremos. Así es. No, este es de pobreza total. Pobreza total, perdón. Sí. Y ahí hay una flecha arriba que baja hasta el 2011, que bajó de 55 a 27.8. Así es. 56 millones de peruanos. Ya, eso estamos hablando del segundo gobierno de Alan García. Por supuesto. Claro, porque si hablamos del primer gobierno sería al revés la flecha. Ahí sería interesante anotar algo. Cuando el presidente Fujimori asume la presidencia, la pobreza estaba alrededor del 55%. Cuando renunció a la presidencia, estaba en 55%. Entonces también es algo que habría que anotar. Ya, muy bien, eso lo veremos en otro momento, pero está bueno el tema para reflexionar. Pero veamos nuevamente la cifra y el cuadro muestra con claridad que hay un bajón importante, de 55 a 27.8. Y después tenemos que desde 2011 al 2014 la bajada es de 27.8 a 22.7, o sea, ha bajado 5 puntos más o menos. Sí, así es. Ahora, te van a decir a ti, como dicen, pero es que ustedes tenían mucho más dinero, había mucho más en la economía, estaba mucho mejor la cosa. No, porque no sé si tienen el siguiente cuadro, es la asignación a los programas sociales. Ya, la cantidad de dinero que se ha gastado. En ese cuadro número 2, ese sí. cuadro que ven ustedes ahí. Ya, ese cuadro, que la gente ve ahí, hay un montón de números, pero básicamente ese cuadro lo que señala es que entre el 2005-6 había una cantidad de año por año. Por ejemplo, 2005 dice ahí 2.600 millones de inversión por año de soles. Por año de soles. En programas sociales. En programas sociales. 3.000 millones de soles. Ustedes comenzaron en el 2006 con 3.080 y terminaron en el 2010-11 con 6.000 más o menos al año. Al año. Se duplicó el presupuesto, se focalizó paralelamente a los 880 distritos más pobres, se articuló todos los programas, se fusionaron de 82 programas sociales a 26. Es decir, tuvo un esfuerzo, una reforma de programas sociales para poder tener estos resultados, reducción de pobreza y desnutrición. Y lo que vemos después es cómo el presidente de la República, Ollanta Humala, ha venido incrementando esos montos de manera muy importante. Así es. En el caso del 2015, lo que se ve ahí son casi 11.300 millones de soles en programas sociales, lo cual es, bueno, desde mi punto de vista, la explicación de por qué tiene esa subida en las encuestas, pero ese es otro tema. El asunto está en que básicamente tú dices que acá hay una mala gestión, hay más plata, pero mal gestionada, porque el resultado te muestra 5% en 4 años y medio. Sí, el resultado muestra que la anemia ha subido, se redujo del 61% al 47% en el gobierno anterior y ahora ha subido al 57%. Entonces, hay más anemia. Más niños anémicos. Más niños anémicos. Hay más plata, pero hay resultados que son contraproducentes.
Mala gestión. Mire, cobertura de vacunas. Nosotros para atacar el tema de desnutrición se ve las causales. ¿Por qué? Es una evidencia científica que hay que seguir. ¿Cuáles son las determinantes del problema? Una de ellas es las infecciones recurrentes en los niños menores de 3 años. Eso causa desnutrición. Pero si vemos que la cobertura de vacunas al año 2007 o 2009, ¿no veo bien? 2009. Al 2009, para evitar el tema que si es el gobierno anterior. No, 2009. Y todas estas cifras son oficiales. La cobertura de vacunas era del 54% y se elevó a 72% con el doble de presupuesto. Pues fíjese dónde andan las cosas. Abajo. Ha bajado. Es decir, si no hay vacunas, si ha aumentado la anemia, si la desnutrición no ha decrecido sustantivamente, si el programa Juntos, por ejemplo. Pero acá dice que Juntos ha logrado más de 1.700.000 ciudadanos beneficiados. A ver. 1.000.000, eso hizo mal, está contento el presidente y hay que estar contentos también los peruanos. Yo diría lo siguiente, mire, hasta el año 2011 Juntos tenía 491.000 beneficiarios y es un programa que iba directamente a pobreza extrema. Y la pobreza extrema se redujo del 15.3% a 6.3%. Pobreza extrema. 15.3% en el año 2005 se redujo a 6.3% de la pobreza extrema. Los peruanos que no tienen ni siquiera para comer. Entonces, ¿cómo es la explicación que ahora existe más de 800.000 beneficiarios? Se ha duplicado el programa y solo ha bajado la pobreza extrema 2 puntos. ¿Cuál es la explicación? ¿Entiendes? O sea, ¿cuál es la explicación? Es decir, no es un tema de cobertura, es de focalización. Es evidente que no hay resultados. Iván, pero ¿no será que ustedes, que están viendo desde el ojo electoral y político, lo que están buscando es la sinrazón para no reconocer el éxito de la política social de este gobierno? ¿Pero cuál es el éxito? Dicen que ahora se toma leche y antes agua. Bueno, pero eso es... pero acá están los resultados. O sea, mire... ¿O es una declaración de la ministra simplemente también como lo he dicho para los medios? No, mire, no, que solamente se daba agua. ¿Y entonces por qué se redujo la desnutrición del 28 al 19%? Si solamente tomaban agua. Y ahora solo se ha reducido 2%. ¿Cuál es la explicación? Si antes solamente tomaban agua. Y es más, bueno, es un tema que... Las cifras lo dicen todo. Los gobiernos, como las empresas, se manejan por resultados. ¿Tú crees que el presidente ha sido engañado o él nos ha engañado a sabiendas? No, yo creo que como todo peruano es bien intencionado. Todo peruano es bien intencionado. No vamos a pensar que hay un mal peruano, como la ministra que no. El tema, como reitero, en políticas públicas es un triángulo. Voluntad política, presupuesto, pero también hay que tener capacidad gerencial, resultados. Y eso es lo que está fallando. Como digo, voluntad política, claro que sí, con la bandera de la inclusión social y el presupuesto correspondiente que hemos demostrado que es el doble. Y es verdad, todos los ministros indican que ha habido más presupuesto para la inversión pública. Y es cierto. ¿Y los resultados? Ya, entonces aquí lo que resultados son una gestión adecuada. Pero obviamente. Ya, ¿y por qué es que hay una gestión que es ineficiente? Sí, perdóname, uno puede contratar a los técnicos. No se puede hacer con más plata. Mejor hay... Ese es algo que tendrán que responderte Han aumentado más bien los ministros de sueldo a 30.000 soles. Sí, pues. Y por lo tanto los viceministros, directores, o sea, todos ganan más. Entonces, si están teniendo capacidad para contratar mejor gestión, más cara, ¿por qué no se tiene resultados? Porque es un gobierno con presupuesto pero sin resultados. Están a la vista. Es decir, mire, la gestión de la política social se mide por la reducción de los pobres extremos y el elemento fundamental, la desnutrición y la anemia. Eso es en todos los textos de política social, ese es el punto que hay que abatir. Y lo que vengo a indicar acá es que se ha reducido apenas 5% de pobreza contra 20% de la gestión anterior. La pobreza extrema, que se redujo del 15 al 6%, este gobierno solamente la ha podido reducir 2%. Política social no es hacer mítines con los beneficiarios de los programas sociales, menos gastar cientos de millones de soles en propaganda. Política social significa es focalizar adecuadamente a la población y entregarle los servicios que corresponden. Pero otro elemento, porque también no es solamente los programas sociales que eliminan la pobreza, obviamente tiene que estar acompañados de políticas públicas de promoción de la inversión, obviamente el sector privado, y manejar de mejor manera la inversión pública. Eso es fundamental. Los programas sociales no lo hacen todo solo. Entonces, ¿quiere decir que la inclusión social ha sido un bluff? ¿Ha sido una mentira? ¿Ha sido básicamente qué? No, en mi concepto es una farsa porque no han logrado los resultados. Así de sencillo. No han logrado los resultados. La meta, de acuerdo al mensaje presidencial el primer día del presidente Humala, era eliminar la desnutrición y reducir la pobreza al 10%. Obviamente, eso fue un inicio. Una vez al siguiente año,
ya tomando las cosas con mayor seriedad, indicaron que la pobreza se reducía al 15% y la desnutrición al 10%. Obviamente no van a alcanzar los objetivos. Estoy indicando que los resultados no corresponden con el discurso. Gravísimo lo que dices, Iván, porque quiere decir que nos han mentido. Pero mire, otras cifras elementales. En un país que está buscando la competitividad, y la competitividad está ligada a la productividad, y la productividad en función del conocimiento de la ciencia en estos momentos tiene que ver con el capital humano. Tenemos que invertir pues en educación, en salud, tenemos que mejorar los programas sociales. Ejemplo, claro que es loable entregar una pensión no contributiva a un adulto mayor. Hasta donde yo tengo entendido, todos los documentos hablan del programa que se dedica a ello, que van a extrema pobreza. Pero hagamos un ejercicio aritmético simple. Existen más de 2 millones de peruanos mayores de 65 años. Y hay 5% redondeando la cifra de pobreza extrema. ¿Cuántos deberían ser los beneficiarios? 100.000, ¿no es cierto? ¿Cuántos hay? 500.000 anunció el presidente. Entonces, no es un tema de cobertura que te da el éxito. No, son los resultados. Mala gestión. No hay indicadores de desempeño adecuados, no hay supervisión, en fin. ¿Se está tirando la plata? ¿Se está tirando la plata de manera irresponsable? ¿Hay una campaña política del gobierno usando los fondos del Estado peruano? ¿Tú crees eso, Iván? Lo que yo creo es que, como y tengo que yo ceñirme a lo que de una otra manera tenemos que ver, es que no tenemos los estudios, no tenemos las evaluaciones externas, porque las políticas públicas se diseñan, se implementan y se evalúan. Y se monitorean, evidentemente, ¿no? Pero no tenemos los estudios de entidades prestigiosas, externas, que hagan un estudio realmente de cada uno de estos programas para poder indicar lo que tú indicas. Yo no soy un auditor. Pero lo que entiendo es, se ha duplicado el presupuesto y tenemos mucho menos resultados que la gestión anterior. La bandera de inclusión social evidentemente es conocida por ellos, presupuesto lo han tenido, pero la gestión parece que no les ha acompañado. Cifras son las cifras, no hay manera de explicar que ahora exista esta mayor mortalidad infantil, no es posible. Por todos lados están, según lo que tú señalas en estos documentos, perdidos. En este último, este es ya quizás el último cuadro que te quiero dejar, porque todos son oficiales del INEI. Perfecto, vamos a publicarlos en el Facebook de Redes Pero por supuesto, mire. Aquí puedes observar, al año 2005, la reducción de la pobreza en el ámbito rural, que es donde supuestamente uno tiene que, ¿no? Se redujo de 80 a 50 y el gobierno redució 10% en términos gruesos. Tampoco. Entonces, ¿dónde está? No es que, y vuelvo al ejemplo, no es ampliar la cobertura. Quizás lo que hay que hacer es que realmente los pobres entre los más pobres estén en los programas y eso va, inmediatamente va impulsar a que el indicador caiga. Muy bien, Iván, te agradezco por tu presencia en Redes y Poder. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en el programa.